nos había quedado pendientes, bueno, realmente el lunes pasado nos concretamos en los 2 temas que ya comentamos y dijimos que ahí vamos a dejarlo ya en algún esperemos en Dios que no pasen más cosas en esta semana, pero, para seguir nuestro propósito, que era hacer la lectura bíblica, que aunque no podemos desconectarlo de la realidad y de la historia y de lo que está sucediendo, pero sí tratar de darle más énfasis a nuestra lectura y nuestra comprensión de la Biblia para así tener más elementos de cómo interpretar los sucesos que nos están ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, dicen que hay dos maneras. Hay quienes primero leen los sucesos que ocurren y después buscan en la Biblia una respuesta. Y hay otra manera que es primero leer en la Biblia cuál es el patrón que Dios utiliza durante toda la historia y a partir de ahí interpretar los sucesos históricos. En mi opinión, a mí se me hace mejor el segundo. Primero, encontrar los principios bíblicos, los patrones que Dios nos va dejando en el camino, de cómo Él está dirigiendo la historia, para que así tengamos elementos para interpretar los sucesos no solo históricos, sino los actuales que vivimos. La vez pasada comentamos que la intención también estaba como una intención paralela, era ir depurando lo que conocemos como el Evangelio. Y ya habíamos comentado de cómo Pablo le habló a los gentiles en esta famosa intervención que tuvo en el aerópago de Atenas, y ahí tenemos un modelo de cómo estructurar el contenido de una predicación hacia los que no conocen a Cristo. Sin embargo, no es la única manera. En el mismo libro de Hechos hay formas en que Pablo le habla el Evangelio a los judíos, es decir, a los que ya conocen de Dios, a los que han vivido siempre dentro del pueblo de Dios. Entonces tenemos estos dos modelos, no nos vamos ahorita a profundizar, pero solo para comentarles y dejarlo pendiente para otra ocasión. Ya tocamos un poco el cómo dirigirnos a quienes no conocen a Cristo. Es una manera, es muy diferente a cómo promover, proclamar y hablar del Evangelio hacia adentro de la iglesia. Hoy las iglesias también requieren una evangelización hacia adentro, porque hay muchas personas que hemos crecido dentro de la iglesia desde niños, segunda, tercera, cuarta generación, y muchas veces ya es por costumbre que uno cree lo que le dicen que tiene que creer. Entonces es importante que tengamos esta referencia de cómo hablar del Evangelio a quienes toda la vida han escuchado sobre estos temas, pero quizás todavía no han comprendido la profundidad y la magnitud de lo que es la fe en Jesucristo. Entonces, esta sería la segunda parte de cómo depurar el Evangelio. No lo vamos a ver ahorita, solo les comento rápido que hay varios textos como Hechos 13 y Hechos 22 cuando Pablo le predica el Evangelio a los judíos y tiene que usar un lenguaje diferente, una forma diferente, porque se está dirigiendo a personas que ya conocen la Biblia, que ya conocen de Dios. Entonces, aquí lo tengo, pero no lo vamos a ver ahorita en otro momento para que lleguemos a la parte de lo que es el Éxodo, que es lo que teníamos eh, pensado para hoy. Y ahí vamos a empezar nuestra charla de hoy. Entonces llegamos a Éxodo, vamos a tratar de abarcar del 1 al 7 o a ver si podemos llegar hasta el 12, eh, para que recuerden que en el 12 es cuando se da este momento de la muerte de los primogénitos y empieza la salida de Egipto. Vamos a intentar avanzar hasta donde podamos. Entonces, que Éxodo, la palabra Éxodo es una palabra griega, obviamente no es el nombre con el cual está el libro registrado en hebreo es Shemot, que literalmente es los nombres, Shemot es nombres, porque es la primera frase que está cuando inicia el libro. Estos son los nombres de los hijos, los que salieron, que vinieron con Jacob, los 72 que vinieron de Jacob en tiempos de José, que entraron como personas libres y después quedaron esclavizadas acá en Egipto. Entonces es diferente el nombre que tiene en hebreo porque está
dirigido a la primera frase del libro, a diferente el nombre que tiene en griego, que es el que utilizamos nosotros, que es éxodo, que significa salida. Aquí el nombre puesto en griego hace más referencia a la temática que al inicio del libro. Y va a ser interesante porque esta palabra, éxodo o salida, nos va a ayudar bastante a entender la relación que tiene este suceso de la salida de Egipto con la creación, con Génesis, con el diluvio y después la vamos a llevar hacia Cristo, ¿no? Esta idea de la salida, salida de qué y de dónde. Entonces, vamos a iniciar. Recordemos que ya estamos en la segunda etapa de nuestro recorrido histórico, que es en sí ya la conformación del pueblo de Israel. Hasta este momento en nuestra lectura no existe ni un pueblo, es una familia, es un clan, podríamos decir. Son 12 hijos que tienen sus propias familias, son 70 personas. Apenas podríamos decir que es un grupo de nómadas que viene, pero todavía no es una nación como tal. Es ahí en Egipto donde se van a reproducir, justamente cumpliendo esta primera promesa que Dios le da a Abraham de que multiplicará a su descendencia. Esta promesa se cumple ahí en Egipto, ahí es donde se multiplica la promesa, pero falta la otra promesa que le dio a Abraham, que era darle la tierra. Entonces es aquí donde se va a dar toda esta dinámica que Dios va a usar, esta multiplicación del pueblo para eh, digamos, proclamar su gloria a través de sacarlos con mano poderosa de Egipto para entregarles esta tierra. Dios bien hubiera podido darles la tierra de Egipto en heredad, con las mismas plagas, quitando a los egipcios y dándoles esa tierra para que ahí quedaran. Pero hubiera quedado incompleta esta promesa hecha a Abraham, de donde a Abraham ya se le había dicho cuál era la tierra que se le iba a dar, físicamente hablando. Así que Dios hace digamos, esta revelación y los saca de ahí con mano poderosa, pero los va a llevar hacia la tierra que, como dice el texto, que fluye leche y miel, pero esa tierra que les va a dar aún está ocupada. Y ahí Dios va a mostrarles otra manera en cómo Él es. Todo lo que Dios hace y está haciendo, no solo muestra su poder, sino muestra quién es Él para el pueblo. Muestra un aspecto de Él mismo hacia el pueblo. Y cuando Dios revela su ser, lo que Él busca es que quien recibe esta revelación conozca quién es Él para que sea como Él es. Dios no se revela solamente para darse a conocer, se revela para ser imitado, para que su pueblo recupere la imagen con la que fue creado. Entonces hay toda esta intención en Dios actuando y mostrando su poder, su gloria, es este acto de revelación, pero para ser imitado, para que su pueblo se conforme más a como es Él. Entonces estamos en esta segunda etapa que es conocida como la etapa ya del pueblo de Israel, pero estamos exactamente en el inicio. Hoy vamos a ver cómo Israel dejó de ser un clan, una familia y empezó a conformarse como una nación. Obviamente vamos a entrar a un cuarto pacto, por decirlo de alguna manera. Ya vimos el de Adán, ya vimos el de Noé, que fue en el diluvio, ya vimos el de Abraham, que es el mismo para Isaac y Jacob, y ahora vamos a ver un cuarto momento que es el mismo pacto, no son varios pactos, es el mismo pacto, pero Dios dando a conocer más elementos de ese pacto. Porque cuando se le presenta a Moisés, le dice que es justamente, él es el Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob, y ha escuchado a su pueblo, y en cumplimiento de ese pacto es que va a ir a liberarlos. O sea, este pacto que se va a dar posteriormente en el Sinaí con Moisés y con todo el pueblo, es continuación del mismo pacto que Dios había hecho con Abraham, solamente que ya afinando más cosas y revelando más cosas. Entonces ya aquí estamos armando, digamos,
nuestro cuadro, porque comentamos que iba a ser importante que vayamos dándole seguimiento a esta estructura del pacto. Ya de aquí de Moisés solamente va a faltar un nuevo pacto que va a ser que se va a hacer mucho tiempo más adelante con David. Y después de David ya viene el nuevo pacto en Jesucristo, que va a ser una recapitulación o va a asumir Cristo todos los pactos anteriores y darle el cumplimiento perfecto en su vida y en su obra. Entonces prácticamente ya estamos en cuanto a los pactos, más de la mitad. Solamente faltaría el de David y el Cristo, que es el último y perfecto pacto, el nuevo pacto de gracia en Jesucristo. Ya en cuestiones de la narrativa del libro, que encontramos en Éxodo 1. Dice que ahí se nos recuerda, se nos dan los nombres, Shemot, precisamente por eso se llama así el libro, de los hijos de Jacob que descendieron a Egipto y usan la palabra descender. Acuérdense, la Biblia va a ser muy enfática en esto. No usa el subir o el bajar de una manera, podríamos decir, como altitud o para dar a entender lugares más altos geográficamente que lugares más bajos. No, sino usa esta frase teológicamente. Subir significa ir hacia la tierra que Dios prometió, o sea, lo que es Canaán, lo que es Israel, pero específicamente subir se hace referencia al lugar del templo. Muchas frases que encontramos en la Biblia que subió se está haciendo referencia, ya sea de otro pueblo, de otra nación, yendo hacia Israel o dentro de la misma nación de Israel, pero subiendo a Jerusalén. Y cuando se va del templo hacia afuera, ya sea dentro de la misma nación o a otra nación, se dice descender. Y es por esto que se usa aquí que ellos descendieron a Egipto. Israel se multiplica y se fortalece. Se cumple la primera parte de la promesa de Dios hecha a Abraham de que se multiplicarán y serán una gran nación. O sea, ya está empezándose a cumplir que van a ser una gran nación, pero resulta que llega a Egipto un faraón que no conocía a José y que le teme al pueblo que se está multiplicando y decide esclavizarlo. Ya al leer aquí, ya tenemos ciertas referencias a lo que sucedió en el Génesis, cuando el hombre, Adán y Eva fueron creados libres, es como libres que están en el Edén, pero llega alguien que los esclaviza y es entonces que pierden esta libertad de la cual Dios planea liberarlos. Entonces, ya aquí encontramos algunas relaciones en esta idea de primero fueron libres, luego fueron esclavizados y en la tercera etapa van a ser liberados. Entonces, libres, esclavizados, liberados. Este vendría a ser el patrón. Y lo encontramos una vez más aquí en Éxodo. Ellos entran como libres, resultan sin, solo porque uno tiene más poder que ellos en la tierra en que están, los esclaviza y ahora Dios va a hacer todo para liberarlos. Ordena la muerte de los niños hebreos, pero las parteras son temerosas de Dios y desobedecen al faraón y no permiten que los niños hebreos se mueran. Curiosamente, solo a los varones era a los que se indicó que se les matara. Y aquí ya encontramos uno de los primeros vínculos directos con la vida de Jesús. Exactamente cuando Jesús nace, el que va a hacer este papel del faraón en Egipto es Herodes, quien va a mandar matar a los niños varones y se va a aparecer una narración muy paralela entre lo que el nacimiento de Moisés y lo que sucedió con el nacimiento de Cristo, dando a entender el Nuevo Testamento que Cristo es el nuevo Moisés o el perfecto Moisés. Lo que Moisés fue llamado a hacer aquí en Éxodo, que lo hizo, pero no logró la liberación total del pueblo, Jesús sí lo va a lograr. Él es el gran liberador de su pueblo. Entonces, Génesis termina con José, reconciliado con sus hermanos, y recuerden que la última frase de José fue, Dios nos visitará y nos hará subir de esta tierra
a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Esto lo define José aún estando en Egipto y aún cuando él muere ahí en Egipto. Él está seguro de que un día Dios los hará subir, y utiliza otra vez la frase subir a la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y recordemos por qué es tan importante esta frase de subir y bajar, porque esta tierra a la cual Dios le había prometido a Abraham y luego a Isaac y Jacob que les daría en heredad, viene a representar el Edén, viene a representar este lugar alto en el cual Dios se manifestaba con Adán y Eva, este punto de encuentro que en términos teológicos es alto, porque une el cielo y la tierra. Es ese punto en donde se encuentra una conexión, un portal, dirían los muchachos hoy, entre lo divino y lo humano. Entonces es por esto la idea tan enfática de este subir. Y Éxodo va a iniciar mostrando que Dios está cumpliendo esa promesa, aunque sea por un camino doloroso. ¿Cómo podemos eh, entender el que haya tenido que pasar por el dolor de la esclavitud para que Dios pudiese cumplir la promesa que había hecho? Si Dios pudo haberlo hecho sin necesidad de este proceso doloroso. Es decir, Dios le pudo haber dado al pueblo la tierra de Canaán sin necesidad de pasar por la esclavitud, a menos que algo estuviese revelando en este proceso doloroso. Ya lo vemos en la conexión en Génesis. ¿Qué sucedió con José? José, el soñador, que Dios le empieza a mostrar a través de sueños ciertas cosas de lo que él iba a hacer. José pudo haber llegado a ser lo que fue de manera rápida y tranquila y sin problemas. Pero Dios mostró este proceso doloroso, que sus hermanos lo odian, que lo venden, que se va de esclavo a Egipto, que en Egipto le levantan calumnias, que lo meten a la cárcel, doblemente preso, podemos decir. Hay una esclavitud en términos de persona, hay una esclavitud en términos de su de no poder ya moverse libremente, ya no solo está de esclavo porque es un siervo, sino aparte está esclavizado porque está dentro de una cárcel. Y es de ahí que Dios lo va a levantar para ser el segundo del faraón. Es decir, ya Dios mostró en Génesis que el proceso, el patrón por el cual Él va a lograr que su pueblo reciba toda la herencia de sus promesas, pasa por un proceso doloroso. No es algo nuevo lo que está pasando en Éxodo, porque ya sucedió también en Génesis, y también lo vimos en el diluvio, este proceso a través del cual se da un momento difícil de destrucción, de dolor, pero que Dios rescata a una familia para crear una nueva creación, una nueva familia que sale, digamos, de este proceso de lo mortal que son las aguas para iniciar un nuevo momento histórico, pasando por las aguas. Vean cómo va conectando ya esta idea de lo que va a suceder en Éxodo con lo que ya pasó en Génesis, y nos vamos incluso a ir hasta la creación. ¿Cómo se dio la creación? Justamente las aguas dominaban todo, el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo, sepárense las aguas, y de la separación de las aguas surgió la tierra, y de esa tierra que estaba inundada, es decir, podemos decir en términos simbólicos, esa tierra ahí estaba, pero estaba esclavizada, el agua la tenía sucumbida. Dios quita las aguas de encima de ella y le dice, sepárense las aguas y que se descubra lo seco. De esa tierra es que va a empezar la vida. Entonces ya tenemos estos elementos en donde el agua viene a ser este símbolo de esclavitud que impide que la tierra sea fructífera. Está presente en la creación. Lo vemos después en el diluvio, cuando toda la humanidad rechaza obedecer a Dios. Dios decide una anticreación, es decir, cuando antes le dijo a las aguas que estuvieran separadas,
ahora le dice a través de un viento también que las aguas se unan y entonces queda toda la tierra otra vez oculta como cuando estaba antes de ser creada. Pero después, cuando pasan estos 150 días, también por medio de un viento, acuérdense que la palabrita viento tiene que ver con el espíritu, también a través de un viento, Dios hace que otra vez las aguas desciendan y aparece la tierra en el diluvio. Estos elementos no los perdamos de vista porque los vamos a volver a encontrar. Yo creo que ya los están imaginando aquí en Éxodo. Ahí están presentes. Solo quería enfatizar que no hay posibilidad, de acuerdo al patrón de Dios, que suceda de otra manera. Tiene que haber este proceso doloroso para llegar a este punto clave al cual Dios quiere llevar a su pueblo. Esto prefigura obviamente la muerte y resurrección de Cristo. ¿Podía haber Dios salvado a la humanidad sin haber pasado el proceso doloroso de la muerte que su Hijo Jesús tuvo que pasar? La respuesta la vemos desde aquí, no. Esa es la manera en cómo Dios diseñó este plan, porque este proceso doloroso es el que prueba realmente la fidelidad a Dios. Eh, Hay una frase muy interesante que se menciona y voy a tratar de recordarla bien, que dice así: fe no es pedirle a Dios que te elimine todos tus dolores. Fe, de acuerdo al patrón bíblico, es pedirle a Dios que en medio de todos tus dolores tu fe permanezca firme. Eso es lo que estamos notando nosotros desde Génesis. La fe que permanece firme en medio de las situaciones dolorosas y no esta fe que prefiere irse por el camino rápido y no pasar nunca ningún dolor. Entonces, ya aquí vemos la vida del creyente, como después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, es un proceso doloroso porque nosotros como seguidores de Cristo vamos a sufrir las penalidades que Él sufrió, porque este proceso doloroso es el que nos garantiza, cuando nuestra fe se mantiene firme hasta el final, de que vamos a recibir la herencia prometida. Entonces, vemos que el Evangelio del cual hablan los apóstoles en el Nuevo Testamento no fue ahí donde empezó a darse forma, no fue un invento que salió de la nada, se ha ido construyendo en la forma en como Dios se fue revelando desde Génesis hasta la llegada de Cristo. Entonces, el patrón de Dios es necesario este proceso doloroso, porque ese proceso doloroso es la purificación necesaria para heredar la tierra que Él quiere darle a su pueblo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la conexión con Cristo que tiene aquí Éxodo 1? Ya la comentamos, que Faraón ordenó matar a los varones hebreos, Herodes hizo lo mismo con los niños de Belén, y en ambos casos Dios preservó al que iba a ser libertador de ese pueblo. En el Antiguo Testamento de un pueblo físico, en el Nuevo Testamento del pueblo espiritual llamado la iglesia. El pueblo esclavizado anticipa la condición humana bajo el pecado. Aquí esclavizado bajo el faraón, esclavizado por engaños, podemos decir, como pasó en el Edén. En la revelación total en Cristo se nos indica que todo ser humano está esclavizado bajo el pecado y Cristo viene a liberarnos del poder del pecado. Él es el verdadero libertador. Pasa la narrativa a a Éxodo 2, donde se nos dice que nace Moisés. Él es escondido por sus padres se arriesgan a que le suceda algo. Curiosamente, Moisés es de la tribu de Leví y se nos hace ver aquí al inicio del texto que él pertenece, que sus padres pertenecen, son descendientes directos del patriarca Leví, y es puesto en una canasta en el Nilo. Otra vez esta relación canasta-agua, arca-agua, o sea, siempre vean este patrón bíblico en donde en el diluvio de manera maximalista, podemos decir así, un arca llena de animales y son los únicos que se salvan y que van a la deriva, digamos, encima
de las aguas que ocultan la tierra. En este caso es un arca pequeñita, es una canastita que podría funcionar como un arca, donde va un niño encima del río a la deriva entre comillas, porque reconocemos en estas narraciones, así como ya lo leímos en el diluvio, que Dios va teniendo control de cada situación, a la deriva en la visión humana, pero conformado al plan de Dios desde la visión divina. Entonces, no perdamos nunca de vista que siempre todos los sucesos de la historia, desde nuestra humanidad, podemos verlos caóticos, sin sentido, sin relación, pero quien lleva el curso de la historia, que es Dios, Él sí está dirigiendo la historia hacia un propósito culminado en su Hijo Jesucristo, pero aún más, después de que Cristo vino la primera vez, todo el rumbo de la historia y de todos los países se están dirigiendo a ese gran momento cuando Cristo regrese. Aunque lo veamos nosotros que no tiene conexión lo que sucede en la actualidad, así como se dio del Antiguo Testamento hacia la llegada de Cristo, de la misma manera después de Cristo, todos los sucesos de la historia están encaminados hacia ese gran evento cuando Cristo venga por segunda vez. Desde nuestra humanidad y nuestras limitaciones no vemos siempre las conexiones, pero gracias a Dios que nos ha revelado en su palabra que todo esto es así porque ya fue así también. El patrón lo tenemos justamente en el Antiguo Testamento. Entonces, él es rescatado por la hija de Faraón, se crece como egipcio, pero él nunca olvida que él es hebreo. Y estando adulto, pues ya sabemos que mata a un egipcio que está dañando a un hebreo. Y cuando se ve descubierto, porque él piensa que nadie lo vio, pero sí lo vieron, huye a Madián, donde se casa con Séfora. Ahí tenemos un momento también bien interesante, también muy repetitivo, pero para que vean que hay patrones en la Biblia, es en dónde fue, en un pozo, de estos famosos pozos que ya habíamos comentado. Ahí conoce a Séfora, muy parecido a cuando Jacob conoce a Raquel, es muy parecido a cuando el mayordomo de Abraham va a conocer a Rebeca para esposa de Isaac. O sea, este elemento del pozo que tiene también cierta conexión con la samaritana cuando en un pozo es que se encuentra con Jesús y Jesús le pide de beber agua y se da no al estilo de los personajes del Antiguo Testamento, en donde el pozo era un lugar de encuentro para buscar pareja, sino al estilo espiritual. El pozo en el Nuevo Testamento viene a simbolizar este lugar de encuentro de una mujer que pensaba no tener esperanza con su Salvador y Señor, que le hace ver que él, el que habla ahí con ella, es el que ella tanto tiempo ha esperado, ¿no? El Mesías. Entonces, vemos, vuelvo a repetir, toda la narración del Antiguo Testamento siempre vamos a encontrarle conexiones con cosas del Nuevo Testamento porque nos van llevando a entender las dinámicas que se daban en estos lugares y de esa manera podemos entender cuál fue el cumplimiento que se dio en Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, aquí se casa con Séfora. Séfora es hija de Reuel o Jetro, aparecen los dos nombres en la Biblia, y Jetro es descendiente de Madián. ¿De dónde viene Madián? En las genealogías encontramos que Madián es hijo de Abraham por parte de la otra esposa de Abraham, Setura, la que tuvo después que murió Sara. Entonces podemos entender el por qué Jetro conocía al Dios Altísimo. Entonces aquí cuando vemos aquí la revelación de Dios como Dios Altísimo no era exclusiva de los hijos de Jacob y sus 12 hijos y sus nietos. A partir de Abraham hay otros descendientes de Abraham que también conocen al Dios Altísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios de manera especial se ha ido revelando con más detalle aquí en la descendencia de Abraham que siguió Isaac, que siguió Jacob y que ahora la estamos encontrando en Moisés. Entonces es el Dios revelado a Abraham que es conocido por Madián, pero también por Jetro, y cuando se encuentra
con Moisés, que va a ser suegro y yerno por el matrimonio con Séfora, entendemos que es al mismo Dios al que ellos adoran, pero vamos a ir conociendo que este Dios que ellos adoran, a quien se le va a ir revelando más y más y con más detalle es a Moisés y por medio de él a todo el pueblo que viene con él. ¿Cuál es la conexión que tiene esto con Génesis y los patriarcas? Moisés, así como José fue, también Dios lo preservó en Egipto y lo usó después para salvar a su pueblo. Entonces todo parecía caótico cuando Moisés fue llevado a Egipto. Sin embargo, era el plan de Dios que tenía para luego, en el lugar que ocupó José, usarlo para proteger al pueblo, a todo este pueblo que llevaba la promesa de Abraham. Es la misma relación que encontramos, como Dios preservó durante muchos años a Moisés en Egipto. Si la princesa no lo hubiera encontrado, lo hubieran matado. El haberlo encontrado la princesa, por el poder que tenía la princesa ser hija de Faraón, ella lo toma como hijo y es por eso que es preservado. Y es preservado hasta una edad en la que tiene que huir porque ya Dios le tiene su comisión, su tarea a la cual él tiene que cumplir, porque ahí Moisés va a entender que para eso fue preservado tantos años en Egipto. Entonces vean esta conexión tan interesante, él así como José, pero de otra manera. ¿Cuál es la razón por la cual Dios preservó a Moisés? Porque se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdense que la palabra acordar no significa que Dios olvidó y después recordó, no es recordó, es acordó, que tiene que ver con acuerdo, acordó de acuerdo. Es la idea de Dios manteniendo su acuerdo con Abraham, Isaac y Jacob, es que está haciendo esto. Entonces, no lean la palabra acordó como si tuviera relación con algo olvidadizo. Lean la palabra cuando se lee en la Biblia, Dios se acordó, es que Dios mantuvo el acuerdo que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Esta palabra acordó revela fidelidad de Dios a su acuerdo, a su pacto, no tanto olvido de Dios. Entonces, Dios se acuerda de su pacto porque ahí muestra la fidelidad que había mostrado con Abraham, porque no solamente se lo prometió a Abraham, vean los dos elementos, no solo se lo prometió a Abraham, se lo juramentó, se lo juró. O sea, aparte de promesa, también hubo juramento. Por estas dos razones, el Dios de Abraham, con este pacto prometido y jurado, es que siendo fiel a este pacto, va a revelarse a Moisés para darle cumplimiento a a esta promesa juramentada. Entonces, recordamos también que no es casualidad que el pueblo esté esclavo en Egipto. Ya habíamos leído que cuando Abraham se durmió, Dios le dijo que su descendencia será esclava. No nos indica el texto si fue porque se durmió, entonces Dios lo va a esclavizar, o si el texto solo, recuerden cuando lo comentamos, dijimos, es que Dios ahí le reveló a Abraham cuál iba a ser el proceso, el camino de su descendencia. Entonces, no era una novedad la esclavitud, ya se le había indicado a Abraham que el pueblo iba a pasar por este proceso. ¿Cuál es la conexión que encontramos entre Moisés y Cristo? Ambos son salvados de un decreto de muerte en su infancia. Ambos son mediadores, a diferencia de todos los demás personajes que vamos a ver del Antiguo Testamento. Ni uno ocupa el papel de mediador, solo Moisés. Es por eso que Moisés es tan eh, honrado dentro del pueblo judío más que los demás, porque él no solo funcionó como profeta, como intercesor, como libertador, sino como mediador. Dios le revelaba cosas a Moisés y Moisés se las daba a conocer al pueblo. Él era intermediario entre Dios y el pueblo. Este oficio, esta tarea,
es justamente la que vamos a encontrar en Hebreos, en el Nuevo Testamento, cuando dice Jesús es un mediador superior a Moisés. Si Moisés funcionó como mediador en términos terrenales, Jesús, su mediación es todavía superior porque es en términos espirituales y eternas. Entonces, aquí encontramos esta gran relación y otro elemento interesante de esta conexión con Cristo es que Moisés dejó la comodidad del palacio y prefirió identificarse con su pueblo oprimido. Él cuando vio al egipcio maltratando al hebreo, se hubiera hecho de la vista gorda y pasar de largo, como el sacerdote y el levita de la parábola de Jesús, y se hubiera ido a su palacio a descansar o a seguir en sus pues en sus tareas de príncipe, pero él prefiere identificarse con su pueblo, aun cuando sea el esclavo y el oprimido, que mantener los privilegios de hijo de Faraón o hijo de la hija de Faraón. Esto también nos hace recordar cuando el Nuevo Testamento nos dice que Jesús decide dejar su gloria para venir a habitar entre nosotros. Él decide identificarse con este humano esclavizado, oprimido, bajo la esclavitud del pecado, prefiere hacerse uno de nosotros y deja su gloria. Y entonces aquí es Cristo decide, por amor a nosotros y por voluntad, sufrir nuestro sufrimiento en vez de permanecer en su trono de gloria. Entonces aquí encontramos también esta conexión, aunque con sus respectivas diferencias, con Moisés. En el Éxodo 3 es cuando viene el gran llamamiento, un pasaje clave. El llamamiento de Moisés, él se queda allá de pastor en Madián, va a ser muy peculiar este oficio de pastor, porque ya encontramos el pastoreo de Abraham, el pastoreo de Isaac, el pastoreo de Jacob. Justamente cuando llegan a Egipto, el pastoreo es un oficio menospreciado, que ni siquiera se pueden sentar a la mesa del faraón los que se dedican al pastoreo, porque no era un oficio, era un oficio no fino, no visto para gente de alcurnia, ¿no? Por el olor, por el tipo el sudor, o sea, era un trabajo para ellos denigrante. Sin embargo, ya empezamos a notar que este oficio de pastoreo es el que va a ser el modelo que Dios va a usar a través de todo su revelación en el Antiguo Testamento y que va a culminar con Cristo revelándose como el buen pastor. Es muy interesante porque justamente la tarea del pastor es denigrante porque tiene que, para poder cuidar bien a sus ovejas, tiene que adecuarse a la situación de las ovejas que son torpes, que son de repente ingenuas, de repente extraviadas, y aún así amarlas y cuidar y protegerlas. Dicen que la oveja es el único animal que no es depredador de nadie. No tiene garras, no tiene velocidad para escapar. O sea, es un animal totalmente indefenso, de tal manera que si no hay un pastor que la cuide, pues es presa fácil de cualquier depredador. ¿Sí? Otros animales son pequeños, pero tienen garras, o tienen espinas, o tienen alas, la oveja es indefensa totalmente, y por algo Dios quiso ponerla como ejemplo de lo que es su pueblo. Y aquí vemos la preparación que Dios le hace a Moisés antes de llamarlo para hacer la tarea de libertador, es de pastor de ovejas. Muy parecido a lo que después vamos a encontrar con David. La preparación que David tiene antes de llegar a ser rey es de pastor de ovejas, defendiendo a sus ovejas de leones y de osos. Entonces aquí ya empezamos a notar que el pastoreo de ovejas o el concepto de rebaño es muy típico en toda la narrativa bíblica para dar a entender esta relación necesaria que debe de haber entre quien dirige, quien cuida, quien protege y el que es cuidado, ¿no? Entonces, estando
eh, Moisés como pastor, es que Dios se le revela en una zarza que arde sin consumirse. ¿Qué es lo anormal que detecta Moisés? Lo anormal no es que la zarza ardiera. En el desierto es muy común, según dicen los conocedores, que es muy común ver arder una zarza por los rayos del sol, porque ya están secas, por cualquier razón es muy común. Lo que Moisés le llama la atención es que no se consumía. Una zarza que no se consumía. ¿Cómo puede ser posible que un árbol tan pequeño, tan fácil de quemarse, el fuego esté sobre ella y no se consuma? ¿Qué referencia querrá darnos aquí? Aquí voy a hablar un poco más en términos de la explicación que hay de este suceso. Es, Dios le muestra a Moisés que así como esa zarza pequeña, que cualquier cosa la podría hacer quemar inmediatamente, pero que le está revelando que hay una zarza pequeña que aunque se queme no se consumirá, así es su pueblo. Su pueblo es esa zarza que puede estarse quemando con lo más grande de un fuego, pero nadie podrá consumirla. Es decir, ya encontramos aquí una vez más en esta explicación, en esta interpretación un poquito teológica de la zarza, el que justamente la fuerza de la zarza no se da en que nunca se queme, en la eliminación del dolor y el sufrimiento, sino justamente lo inexplicable, lo maravilloso es que aunque esté en medio del sufrimiento, no se extinguirá nunca. Hace una relación directa con los 400 años que estuvo esclavizado su pueblo allí en Egipto y con todo lo que el faraón le incrementaba, con todo el fuego que incrementaba Faraón asediándolos más cada día, el pueblo se multiplicaba aún más. Entonces, no hay manera de extinguir al pueblo de Dios. Es en medio de esta zarza que no se consume que Dios se le presenta a Moisés y lo primero que le dice es, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Muchos, eh, quizás en México, ¿no? O no sé, en algunos lugares es lo contrario. O sea, si es un lugar tan bueno, tan especial, no andes descalzo, ponte zapatos. Nosotros veríamos así como que cúbrete, porque es un lugar muy especial, no es para entrar, no vas a ir al palacio del rey sin zapatos. Entra, pero lleva tu mejor zapato. ¿Qué es lo que sucede aquí que se le está pidiendo a Moisés? Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Primero, la tierra que Dios creó es santa porque Dios la creó. Es más santa la tierra que un zapato. Vean el detalle. Es más santa la tierra que un zapato. De ahí de entrada. ¿Por qué la diferencia? No está en la misma categoría algo que Dios creó que un zapato que es creado por el hombre. ¿Por qué la piel y la tierra sí pueden estar en contacto y no eliminar lo santo? Porque la piel, el cuerpo humano, fue también creado por Dios y la tierra también, así que ese contacto no contamina la santidad de lo que Dios creó. ¿Qué si lo contamina? Una sandalia, algo creado por el hombre. Esto lo vamos a encontrar más adelante también cuando Dios le pide hacer altares y le dice, vas a construir un altar, pero busca piedras que no hayan sido tocadas por herramienta humana. Es decir, piedras totalmente naturales, donde no tenga que ver la obra humana ahí. ¿Qué nos está indicando ya esta narrativa, esta revelación?
que precisamente no es por obras, no es algo que el humano haga o que tenga él que hacer o que él pueda hacer para recuperar esta santidad. La santidad es tal y como Dios estipula y quiere que se haga. Y entonces, quitarse los zapatos es más santo estar en contacto con la tierra que entrar con las sandalias. Aquí él se quita los zapatos y es cuando viene esta gran revelación de quién es Dios y su nombre, el yo soy, conocido hoy como Jehová, Yahvé, Yahweh, o como ustedes le quieran mencionar. Recuerden que ya hablamos de que el nombre como tal no es un nombre, son 4 letras, son 4 consonantes que no tienen pronunciación y que para cuestiones de poderlo mencionar le hemos metido algunas letras, pero que realmente es solamente 4 letras que dan a entender que eh, es el Dios revelado a Moisés para su pueblo Israel, para diferenciarlo de los demás dioses, que aunque no son dioses, los pueblos los creen dioses. Es decir, hay un momento en que Dios le concede a Moisés esta petición de cuando yo vaya a Egipto y me pregunten de parte de quién vengo, ¿qué les digo? Y Dios le dice, si tienes que decir un nombre, vas a decir el yo soy. O sea, es un nombre que no es un nombre, sino es alguien, es un ser que siempre es un ser que está en un presente continuo, el yo soy o el que está siendo. Entonces, si quieren saber mi nombre, tú diles este nombre. Yo soy el ser, yo soy el que soy, yo soy el yo soy. Entonces, así se va Moisés con esta frase, pero recuerden que Moisés está temeroso, él sigue pensando pues todo lo que ocasionó cuando salió, pero también está pensando en que él es tartamudo, qué va a hacer, qué va a decir. Dios lo prepara, ya lo preparó como pastor de ovejas, ahora lo empieza a preparar en su tarea especial con el faraón, y ya recordamos que le dice, mete la mano en tu pecho, y salió llena de llagas, la vuelve a meter y sale sana, luego le dice la vara, tira la vara, se convierte en serpiente, la vuelve a agarrar por la cola y se convierte otra vez en vara. O sea, ya lo instruyó Dios no solamente para ir en representación de él ante Faraón, para quitarle los miedos que pudiera él tener, porque ya le mostró Dios que él es el que va a ir con él, y además con ciertas señales para que él tenga más seguridad a la hora de presentarse. De todas maneras, vemos el texto bastante interesante, un Moisés temeroso, con dudas, pero Dios le promete su presencia. Es decir, justamente aquí se nos indica, no se trata de quiénes somos, ni de cuánto sabemos, ni de cuántas cosas podemos hacer. Se trata de quién va contigo. No se trata de tus habilidades, capacidades, logros, éxitos. Se trata de quién está acompañándote, quién va junto a ti. Y es por esto que Dios dice que Él va a ir con Moisés. Y esto es lo que le da seguridad a Moisés, porque agarrarse de otra cosa, pues realmente es totalmente inseguro, ¿no? ¿Qué conexión vemos con Génesis y los patriarcas? Pues obviamente cuando se le presenta a Dios a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés sabe que no es un nuevo Dios, no es un Dios de Madián, no es un Dios de por esa tierra, es el mismo que se le apareció a sus antecesores, Abraham, Isaac y Jacob. Y que la historia continúa, no el hecho de que estar esclavizados no paró la historia, sino es parte de la historia. No es un Dios nuevo, es el mismo Dios, no es un pacto nuevo, es el mismo pacto. Todo esto es, en ese capítulo 3 lo encontramos. Tenemos que ver esta conexión para ver que no hay discontinuidad en la historia, sino es una historia en donde cada suceso que se nos va revelando es Dios quien lo está dirigiendo y es Dios quien lo está resolviendo. Entonces, pero también el fuego en la zarza nos recuerda esa llama que pasó entre los animales cuando estaba Abraham, que se durmió, que es símbolo de la presencia de Dios en su pacto. El fuego también es símbolo de
de Dios, es símbolo de que Dios está presente ahí en medio de ellos. Y si Dios está con él y ahí presente, nada podrá eh, extinguirlos. Si leemos esta doble interpretación de la zarza, no solamente que cualquier fuego que venga no puede extinguirla, pero también interpretamos que si Dios, el fuego de Dios está con ella, no hay manera de que nunca se acabe. Entonces podemos tener este panorama más completo de no solo es la presencia de Dios, sino la fortaleza que da Dios en medio de las tribulaciones. ¿En qué punto se conecta con Cristo Génesis, Éxodo 3? Justamente cuando hizo enojar a los de su época diciendo yo soy. Esa frase no se podía usar por cualquier persona, ni nadie la podía mencionar. De hecho, solo el sumo sacerdote podía usar la frase del nombre de Dios. El hecho de que Jesús la usara tantas veces implicaba que él se estaba haciendo similar al Dios que se le apareció a Moisés. O sea, ni siquiera igual a Moisés, al Dios que se le apareció a Moisés. Son varias las veces que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Pero hay una ocasión en que dice así explícitamente, yo soy. Entonces, aquí vemos que el Nuevo Testamento no tiene reparo en irlo mencionando para hacer la conexión. El que sepamos que este yo soy revelado a Moisés es Jesucristo revelado encarnado que vino a la tierra. Es el mismo yo soy. Y eh, la frase que Jesús va a mencionar en Juan 8:58, que provocó el enojo de los fariseos y saduceos y demás, es, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, ni siquiera empezó él a ser, a existir cuando Moisés en la zarza, cuando reveló su nombre. Antes de Abraham, es decir, antes de que se hiciera el pacto y el juramento al padre Abraham, antes de que iniciara el proceso de esta nación, yo soy. Sí, Jesús se coloca incluso en la misma creación y eso el Evangelio de Juan se encarga de enfatizarnos, ¿no? Cuando nos dice, Él estaba ahí, es por Él y para Él que fue creado todo. Entonces, en este caso, haciendo esta referencia al yo soy, Jesús la utiliza y nosotros podemos decir que Jesús es la encarnación del mismo Dios que se le reveló a Abraham, del mismo Dios que se le reveló a Moisés allí en la zarza. Moisés es enviado a Israel, perdón, es enviado para liberar a Israel. Cristo es enviado por el Padre para liberar a su pueblo del pecado y de la muerte. Hay una misión. En Éxodo 3 se comisiona a Moisés a la tarea de ir a liberar a mi pueblo esclavizado en Egipto. El padre comisionó al hijo y el hijo varias veces dijo, para eso me envió el padre. Él es comisionado del cielo a la tierra para liberar a su pueblo del pecado y de la muerte. Entonces, vemos que hay no solamente una revelación, sino también hay una misión, hay una tarea. En Éxodo 4, Dios confirma la misión de Moisés con las señales que ya mencionamos, lo de la vara que se convierte en serpiente y la mano que queda leprosa y sana, y el agua que se transforma en sangre. Moisés insiste en su incapacidad, pero Dios le dice que busque a su hermano Aarón. Aarón es mayor que él. Aarón no solamente es mayor, mucho mayor, porque si hubiera sido cercano a la edad, pues también hubiera sido de los niños que estaban expuestos a la muerte. Todo indica que Aarón era el mayor, el primogénito, luego estaba María, la segunda, y de la que cuidó a Moisés de niño, y después estaba Moisés. Una vez más vemos el esquema, Moisés es el menor, no es el mayor, y es a él a quien Dios habló. Pero a raíz de estas
inseguridades de Moisés, Dios le concede que busque a su hermano Aarón, que era más fácil de palabra, y la encomienda pareciera ser, vean cómo está. Nosotros como de esta época y de esta región, leeríamos, si Aarón va a hablar, Aarón es más importante que Moisés. Resulta que el que habla, el que da el discurso, pues obviamente es el importante, él es el que va, el que lleva la delantera y el otro solamente es su secretario o su acompañante. Para esa época y para toda esa región, incluso en tiempos de Pablo, el que hablaba era el mensajero, el que no hablaba era el Dios. El Dios no hablaba directamente, sino mandaba su emisario. Es decir, aquí es muy interesante como Dios le dice a Moisés, va a ir tu hermano Aarón, él va a hablar y te será a ti por profeta y tú le serás a él por Dios. No está dando a entender ningún acto de idolatría ni nada, sino dando a entender este contexto de la época en donde el que hablaba era el emisario y quien lo acompañaba es como si fuera el Dios a quien el emisario está representando. Entonces, eh, ¿qué conexión vemos aquí con Génesis? Abraham también dudaba, Jacob también era engañador, José menospreciado por sus hermanos. O sea, siempre hay elementos en contra de estas personas que Dios va a elegir para una tarea. Pero Dios es quien va a suplir todas estas carencias y va a lograr el propósito que tiene para ellos. Moisés es tartamudo y temeroso, pero Dios lo usó por su gracia. Volvemos una vez más. Todo lo que estamos viendo en Génesis y ahora en Éxodo es que es por gracia de Dios que se llevó a cabo toda esta desarrollo histórico. No fue porque eran grandes personajes ellos. La gran virtud de ellos fue haber obedecido, porque sus limitaciones podían haberlos desistir del propósito, pero es por gracia de Dios que ellos tienen ánimo, fuerza, valentía y a pesar de sus limitaciones, ellos logran cumplir el propósito para el cual Dios los llamó por su pura gracia. ¿Qué conexión tiene con Cristo este acto que hizo Moisés de presentarse primeramente a Faraón con estas dos señales, que la serpiente y que el hermano con llaga? Bueno, Jesús también se presentó ante el pueblo haciendo milagros y señales para que el pueblo creyera. Es una manera que los profetas tenían para mostrar que su autenticidad venía de Dios porque lo que realizaban era algo sobrenatural. Y recordemos que en el Nuevo Testamento hay veces que la gente buscaba a Jesús solo por los milagros y las señales y es cuando Él dice no. Él no busca que creas en Él por el milagro que te haga. Él busca que creas en Él por quien es Él, por el yo soy. Y si tú crees en Él, a pesar de que no haya milagros y señales, esa fe es eterna. Pero si tu fe está basada solo si suceden milagros y señales, entonces tu fe no es mejor que la fe de los que vivieron en el desierto, que la fe de estos que salieron de Egipto, que solo esperaban milagros, se les concedía el milagro, pero aún así no creyeron y por no creer no entraron a la tierra prometida. Lo mismo le pasó a Capernaum cuando dijo Jesús, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho todos los milagros y señales que se hicieron aquí, Capernaum, ellos hubieran creído, pero por cuanto tú no creíste, será más. Se le diría de internet a Carlitos.
Ya no se escuchó nada. Yo creo que sí. Sí, al parecer se le fue. Vamos a Mm, esperar tantito a ver si Sí, yo se creo que sí. regresa. Ok. Sí, sí, sí. Saludillos por acá. Saludos, saludos. Saludos, buenas noches. Aprovechando. Saludos a todos, a todas. ¿En qué se quedó Carlitos? A ver, Mike, continúa. Perdón, ¿dónde me quedé? Hablando de Abraham y de Aarón, su hermano. Bueno, a mí me encantó, me impactó cuando dice que él te será por Dios, ¿no? Pero no que fuera Dios, sino que él iba a revelarle todo a él y él se lo iba a decir porque el otro era de lenguaje corto, ¿no? Exactamente. Solo como emisario en ese sentido de emisario. Sí, hasta ahí vamos entonces. ¿Alguien quiere, aprovechando la pausa involuntaria, quieren comentar algo hasta dónde vamos? Igual cuando dice que Jesús se encarnó, dijiste, y eso no viene de encarnación, o es lo mismo que decir se humanó. No, la encarnación es parte de nuestra doctrina. Dios hecho hombre, el Dios que tomó nuestra naturaleza humana, nuestra carne humana. Sí, eh, es lo mismo que decir que Dios se humanó. ¿Sí? Correcto, Carlos. Sí, Ok, es la misma idea. ok, muy bien. Continuamos. Continuamos, Sí, Carlitos. continuamos. Perdón que no me fijé, que creo que se acabó la pila, pero me emocioné y no lo vi. Entonces estábamos en Éxodo 4. Y entonces les estaba diciendo que Cristo también usó señales y milagros para autentificar delante del pueblo que él venía de parte de Dios. Era una manera como los profetas del Antiguo Testamento y también como Moisés lo hizo, el presentar ciertas señales sobrenaturales para que así los demás supieran que lo que él traía o que él venía no era por cuenta propia, sino era que Dios lo estaba enviando. Después vemos en el Nuevo Testamento que mucha gente seguía a Jesús solo por los milagros y señales que hacía y no por conocerlo a él. Esto va a ser muy interesante porque las señales son eso, son señales, no son el destino. Si yo voy camino a una ciudad y encuentro una señal que me diga tal ciudad a 50 kilómetros, esa señal no es el destino, apunta hacia el destino. Si yo prefiero quedarme en la señal y menospreciar el destino, entonces estoy equivocando el rumbo. Es la misma idea. Hay muchas personas que quieren los milagros y las señales de Cristo, pero no quieren conocer a Cristo. Es decir, prefieren las bendiciones, pero no al que da las bendiciones. Prefieren recibir bienes, recibir promesas, recibir todo lo que está prometido, pero no les interesa conocer a quién es el origen y autor de todas esas promesas y bendiciones. Justamente de eso se trata toda la narrativa. Las señales son solamente para autentificar, pero no es el propósito final de la fe. Si alguien cree solo porque hay milagros, esa fe es fe parecida a los del desierto que salieron de Egipto y que vivieron en el desierto.
Solo creían cuando había maná, cuando había codornices, cuando salía agua de la roca, pero ¿cuál fue su destino? Ellos no aspiraban a la tierra prometida, ellos aspiraban solamente a satisfacer sus necesidades inmediatas con milagros. Pues ellos, más que cualquier otro pueblo de la historia, recibió múltiples señales sobrenaturales y no entraron a la tierra prometida porque no era fe genuina. Fe en milagros y señales no es lo mismo que fe en Cristo. La fe en Cristo pasa por este proceso doloroso del sufrimiento. Es a pesar de la situación complicada, difícil, o a pesar de que no haya milagros y señales, la fe del creyente persevera en medio del sufrimiento. Es muy común en la actualidad encontrar grupos que están enfatizando tanto las bendiciones, las promesas, la prosperidad, todo esto que viene de Dios, pero esas mismas personas no están preocupadas por conocer más quién es ese Dios que se revela en la Escritura. Prefieren solamente es el típico, voy a usar un ejemplo, es el típico niño que se emociona cuando llega el abuelito si le trae regalo, pero si no le trajo regalo, no quiere ni ir a abrazarlo, ni quiere ni ir a besarlo, ¿no? Es esta idea infantil de pretender amar mucho a Dios siempre y cuando haya milagros de por medio. Entonces, esto es lo que nos recuerda la Biblia, son las señales y milagros, son eso, son señales, pero no es el destino último de la fe. Si la fe se queda ahí, es una fe, si no infantil, puede ser una fe que no es la fe verdadera en Cristo, porque la fe verdadera en Cristo es, aun cuando no haya nada de eso, seguir agarrados de su mano. Es en medio del sufrimiento seguir agarrados de la mano de Dios, ¿no? Entonces es muy importante aquí, el ejemplo lo tenemos en los 10 leprosos, cuando ellos esperaban la sanación. Una vez que se dio la sanación, se fueron y no regresaron. El 10º leproso no solo quería la sanación, quería al sanador y regresa a agradecerle. Entonces, no estoy diciendo que no sean importantes las señales y milagros. Lo que estoy diciendo es que en dónde está colocada la fe. Aquí vemos que el propósito de estas señales y milagros que Moisés realiza ante Faraón no era para que Faraón se quedara en las señales y milagros, sino era para que Faraón conociera quién es Dios, como lo vamos a ver en las 10 plagas. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios cuando envió las 10 plagas? Dios mismo lo dice ahí en el texto. Dios mismo dice cuál es el propósito. Y entonces vamos a ir viendo que el propósito real de Dios es que lo conozcamos a Él tal y como Él es. Ese es el propósito real. No que veamos cuántos milagros puede hacer al día o al año, sino quién es Él y cómo se ha revelado a nosotros. Entonces, pasando al Éxodo 5, Moisés llega con Aarón ante Faraón, le piden que deje ir al pueblo de Israel. La razón es para ir a celebrar fiesta al Señor, ¿no? A camino de 3 días, ahí en el Sinaí, digamos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés cuando se le reveló, el monte Horeb es el mismo que el monte Sinaí. Ahí donde estaba la zarza, Dios le dijo a Moisés, ve por mi pueblo y lo traes aquí para que me adoren. Este es el lugar, este lugar santo es. Entonces la idea era Moisés estaba pidiendo permiso a Faraón para llevar al pueblo a adorar a Dios ahí en el monte. Entonces, Faraón se niega, acusa al pueblo de ocioso porque les incrementa la carga de trabajo y ahora no solamente tienen que hacer ladrillos, sino que no se les va a proveer de la materia prima, la paja. Ellos, aparte de hacer la cantidad igual de ladrillos, tienen que buscar la materia prima para hacerlos. Entonces el pueblo, al ver lo sucedido, al ver el resultado, se quejan contra Moisés. Muy común es,
si tú vienes como libertador, ya nos mostraste el milagrito de la serpiente y la manito, y entonces llegaste con Faraón y no sucedió nada, sino el dolor creció contra nosotros, tú eres un impostor. Es una manera casi, digamos, común en que reaccionan los seres humanos, ¿no? Es, si no me hiciste el milagrito completo y solamente me trajo más dolor, entonces no está bien esto no es de Dios y tú no vienes de Dios. Vean cómo es, cómo nos va narrando el texto, la importancia que tenía que el pueblo creyera, no creyera en Moisés, creyera en Dios, creyera en el pacto que había hecho con Abraham. Pero aquí nos estamos encontrando con un pueblo esclavizado, pero también rebelde. No solo esclavizado, también rebelde. Era diferente que fueran esclavizados, pero con fe. Esclavizados, pero con una fe firme. Entonces, eh, digamos que aquí lo que encontramos es que todo esto que está viviendo el pueblo ya se le había indicado a Abraham, que iban a estar afligidos 400 años, pero el pueblo refleja esta incredulidad precisamente porque la promesa no se ve clara. Ellos no ven con claridad todo esto que se le prometió a Abraham. Entonces, ante esta incertidumbre, ante esta ante esto nublado de sus ojos, ellos, en vez de pensar que ante esto que no está sucediendo, el problema sea su falta de fe, ellos entonces lo que hacen es no confían en la promesa de Dios. ¿Qué conexión tiene esto con Cristo? Justamente lo que hemos estado comentando. No olvidar que este es el patrón divino. Antes de la redención se intensifica el sufrimiento. Justo antes del gran momento de redención que Cristo padeció en la cruz, la intensidad del sufrimiento fue más que derramó gotas de sangre en el Getsemaní. Es decir, la iglesia tenemos que saber que cuando se intensifica el sufrimiento, no es por falta de fe, ni es por falta de la promesa divina, sino es porque Dios se va a manifestar con mano poderosa siempre y cuando nosotros perseveremos firmes con nuestra fe en medio del sufrimiento hasta el fin. Este patrón lo encontramos incluso en las promesas del fin del mundo. No se van a disminuir las persecuciones de la iglesia, van a ir en aumento, la gran tribulación. Pero el que persevere hasta el fin, dice Cristo, ese será salvo. El que pase la tribulación, no el que la evite. Este patrón de la intensificación del sufrimiento como prueba de que Dios ya está cerca es lo que encontramos repetidamente en la Biblia acerca de cómo el pueblo tiene que entender los tiempos para, en este patrón de se intensifica el sufrimiento, yo tengo que ser más perseverante hasta el fin. No se intensifica el sufrimiento, pues yo creo que no es verdad nada de lo que se prometió porque no está sucediendo nada, que es lo que el común, que no tiene fe en Cristo, sino en el milagro, y optaría por esta idea. El que cree en Él, en su persona, se agarra de Él y como la zarza ardiendo, aun cuando se esté quemando, no lo suelta, porque su fe no depende del milagro, sino depende de quién es el que va con Él, quién es el que prometió y quién es el que está guiando toda la historia. Entonces, aquí ya vemos cosas interesantes, ¿no? Eh, el pueblo rechaza a Moisés, también el pueblo rechazó a Cristo. Vemos también esta conexión entre Moisés y Cristo, obviamente, como hemos dicho, con sus respectivas salvedades, no en sus dimensiones respectivas. Con Moisés era temporal y geográfico, con Jesús es eterno, espiritual y para siempre, ¿no? Aquí empieza ya la forma en cómo Dios le dice a Moisés que va a reafirmar su pacto. Yo soy Jehová, os sacaré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo. ¿Sí?
Israel no está escuchando por la angustia de espíritu, pero Moisés y Aarón reciben nuevamente orden de ir y hablar con Faraón. O sea, una vez más Dios le ratifica a Moisés quién es él y qué va a hacer con su pueblo. ¿Sí? Es una reafirmación de lo que él pactó y juramentó con Abraham. Él no se olvida, él es fiel. Aquí el problema o el dilema que estamos viendo es un pueblo debilitado por la aflicción, pero también dudoso de este pacto prometido a su patriarca Abraham. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, Dios lo va a cumplir. No hay punto que no se cumpla después, como vamos a irlo viendo, pero el énfasis que se da aquí en yo soy Jehová conecta precisamente con este momento cuando Dios le hace la promesa a los patriarcas que hace entender con su nombre, yo soy el que soy, de que Él no cambia, Él es fiel. Cuando Dios promete algo y lo juramenta, por dos razones Él lo va a cumplir, porque su promesa viene de alguien que es verdadero y porque su juramento indica que Él dio su palabra y su ser para que eso sucediera. Entonces, aquí, digamos, vemos este gran momento en donde una vez más Moisés tiene que creer en Dios y Aarón para ir de nuevo a Faraón después de lo que acaba de pasar, porque ahora tiene todo en contra, a Faraón y al pueblo. Entonces tiene que tener él de parte de Dios esta fortaleza para regresar y volver a llevar el mensaje que Dios de Dios le comunicó. Llegamos a Éxodo 7, Dios establece a Moisés como su representante ante Faraón y a Aarón como su profeta, que ya comentamos. Hacen las señales de de la serpiente y que la devoran que los magos egipcios también hacen sus trucos y hacen también que sus varas se conviertan en serpientes, pero lo sorpresivo es que la vara de Aarón, de Moisés, se come a la de los magos egipcios. Y aquí es donde empiezan las plagas. Es aquí el punto en donde vamos a ver un desenlace de 10 plagas y no nos vamos a detener una por una, sino solamente vamos a ir viendo como los detalles generales. Las plagas están divididas en grupos de 3. Son 3 primeras, 3 segundas y 3 terceras. Y finalmente la última plaga, que es la de los primogénitos. Vamos a tratar de ver esta estructura que es muy interesante porque Dios fue anunciando no solamente cada plaga, sino también la razón por la cual esta plaga se iba a derramar. Pero también Dios fue indicando en qué momento era para todos y en qué momento solo para los egipcios, pero no se tocaba a los del pueblo de Israel. Entonces, la primera plaga que vemos aquí es la del río Nilo. Agua otra vez convertida en sangre, es decir, agua que ya no da vida. O agua que más bien sangre tiene que ver con muerte, algo se murió allá, ¿no? Está sangrando, algo se murió. Es el río Nilo, que era el dador de vida de todo Egipto, el agua que era la dadora de vida de todo Egipto, el agua con el que inicia toda la creación, el agua que es la que hemos estado comentando en el diluvio, que tiene un protagonismo en todo el esquema de la narrativa bíblica, resulta que ahora es muerte, ¿no? Aquí lo podemos ver con claridad en el aspecto de que así como cuando Dios creó todo y que dijo sepárense las aguas y salga la tierra y dé vida y la tierra dé fruto y demás, ahora cuando pasamos al diluvio se cierran las aguas y otra vez la tierra queda sepultada. Vemos este efecto que el agua siempre va a dar con dar vida o si se cierra da muerte. En este caso, en el río Nilo, estamos viendo un proceso de descreación o increación. Todo lo que Dios anunció en Génesis 1 acerca de su proceso creacional, aquí vamos a ver invertido. Por decir algo, me adelanto rápidamente. Aquí Dios dijo, sea la luz,
acá hubo tinieblas. Aquí Dios dijo que la tierra dé frutos y plantas que den fruto, y acá dijo que la tierra dé piojos y que dé, o sea, vamos a ver, ya si ustedes quieren, léanlo con detalle para que vean que lo que en Génesis era para vida, ahora Dios da instrucción como en reversa, para muerte. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar a Faraón y a sus magos y a toda la tierra quién es Él con respecto a ellos y cuál es la posición de ellos con respecto a Dios. Es decir, si con estas señales ellos no creen, no hay manera de que crean con nada. Las señales, una vez más, puestas para que la persona conozca a quien da las señales. Y aquí vamos a ver atorado al faraón que, aunque ve las señales y pide que se quiten, no le interesa conocer a quien envía las señales, es decir, a Dios. Él está atorado en que me quiten el dolor, que me quiten la aflicción. Él solo quiere milagritos inmediatos, pero no le interesa conocer de quién viene todo. El Nilo fue de vida porque por el Nilo fue salvado Moisés. Es el mismo Nilo quien ahora está provocando todo este caos al convertirse en sangre. El primer milagro que hace Jesús en su ministerio es el agua convertida, no en sangre, en vino. Vean la diferencia. También rojo, pero la diferencia es acá en Moisés. La primera señal de Moisés es mortal. La primera señal de Cristo es de vida, de gozo. El vino representaba para el pueblo gozo, alegría. Entonces, aunque parece la misma señal, agua convertida en algo, en rojo, vemos que el propósito es diferente. Con Moisés es para castigo, con Cristo es para vida. Entonces, ya aquí empezamos a ver todo este esquema. El faraón va a ser esta figura que en el Nuevo Testamento va a ser conocida para nosotros como el diablo, que es el que tiene todo bajo su poder y es el que tiene todo esclavizado. Pero entonces esta narrativa de Éxodo nos da a entender que es limitado el poder que tiene Faraón, así como es limitado el poder del diablo. Es precisamente en esta narrativa donde vamos a entender que cuando Cristo vino, que es superior a Moisés, y derrotó al diablo, es exactamente así como el creyente tiene que entenderlo para no darle más poder que a veces se le quiere dar en estos grupos de repente medios raros que pretenden ver al diablo en todo, y entender qué fue lo que hizo Cristo el día que se hizo hombre y vivió y murió en la cruz al derrotar al diablo. Es en esta narrativa, aquí estamos viendo cómo Moisés con Faraón. Faraón es el enemigo del pueblo, Faraón es el que quiere destruir al pueblo, el que tiene esclavizado al pueblo, va a ser la figura justamente de lo que el diablo va a representar en el Nuevo Testamento, y Moisés va a ser la figura que va a representar a Cristo en el Nuevo Testamento. Este primer encuentro que se da, se va a ir dando justamente a través de estas señales, de estos portentos, pero en el caso de Moisés contra Faraón, todas las señales van a ser de muerte. Todas las señales van a ser anticreación, contra la creación. Es como si Dios quisiera, como si Dios en la creación hubiera abierto un pergamino y en las 10 plagas estuviera cerrando ese pergamino y enrollándolo de nuevo. Entonces, todo lo que acá en la creación fue vida, ahora Dios lo está revirtiendo en las 10 plagas. La primera señal, me voy a adelantar un poquito más para un cuadro y ya ustedes si quieren lo van viendo a detalle, este juego de tres en tres, no está tan claro si alguien no nos los dice. A mí alguien me lo dijo y fue que lo noté, por eso yo se los quiero compartir para que ustedes se den cuenta, porque uno a veces lee rápido y no percibe estos detalles, pero sí están en grupos de 3, aquí lo podemos ver.
las primeras 3 plagas es Dios contra los magos de Egipto. ¿Qué quiere probar Dios? Que esos magos, esos egipcios son engañadores. Y entonces estas primeras 3 plagas van a confrontar. ¿Por qué? Porque los magos de Egipto pueden replicarlas. Ellos también convirtieron el agua en sangre. O sea, en este primer momento, Dios está mostrando quiénes son estos magos, estos hombres que están engañando a la población con sus dioses y sus ideas. Entonces Dios se confronta contra ellos con estas primeras 3 plagas. Las siguientes 3 plagas del 4 a 6 es Dios va a distinguir su pueblo de los egipcios. Es a partir de la plaga 4 cuando todo sucede en Egipto, pero ya no sucede aquí en Gosén donde está el pueblo. La plaga 4, 5 y 6 entonces son Dios. ¿Qué pretende Dios con esas 3 plagas? Que Egipto, que el faraón, que todos los egipcios vean cómo trata él a su pueblo. Vean la diferencia de cuando un pueblo tiene a Dios, al yo soy como Dios, a otro pueblo que tiene a otros como dioses y no pueden hacer nada por ellos. Esto es independiente, porque también el cuadro que les voy a, que está aquí, lo muestra, a que cada plaga también es un dios egipcio. Los egipcios no veían al río Nilo como un río Nilo, lo veían como uno de sus dioses hecho río y por eso les daba vida. Entonces, también paralelamente a este esquema de 3-3-3, también está el que cada plaga es la derrota de un dios egipcio. No porque existieran los dioses egipcios, es Dios mostrándole a los egipcios. ¿Ya ves que eso no es Dios? El único Dios es este Dios al cual los israelitas adoran. Es el Dios que de verdad está por encima de todo. Y a lo que tú llamas dioses no son dioses. Entonces, este enfrentamiento entre el Dios de Israel con los dioses de Egipcio es una manera narrativa de decir que los dioses egipcios, digamos, estaban ahí presentes, porque la realidad es que estos dioses no son dioses, es lo que ellos consideraban dioses. Entonces, cuando veamos en la Biblia estas frases de los dioses cananeos, los dioses filisteos, no hay que entenderlo como que de verdad son dioses, sino verlo en el sentido de lo que ellos llamaban dioses, y entonces Dios, que es el único Dios porque no hay otro, no es un Dios que está por encima de otros dioses, es el único Dios porque no hay otro Dios. Él se quiere revelar para hacerles ver a los demás que lo que ellos tienen como dioses realmente no son dioses. El tercer grupo de 3 plagas, 7, 8 y 9, es cuando Dios va a usar elementos por encima de la tierra. Va a usar ya el granizo, va a usar ya las tinieblas. O sea, Dios va a mostrar que Él es soberano sobre toda la creación, no solo sobre Israel, no solo sobre una región geográfica, no solo sobre Egipto. Él es soberano de toda la creación y por lo tanto tiene poder por sobre todas las cosas terrenales, pero también celestiales, por todo lo creado. Entonces, vemos cómo este esquema nos va a ayudar a nosotros a ver cómo Dios fue progresivamente mostrándole a ellos quién es Él. Entonces, no solo es castigo, sino más bien es revelación para que ellos dejen de ver a sus dioses como dioses y volteen a ver al verdadero Dios. Tan es así que no olvidemos que varios egipcios optaron por salir con el pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel salió a la peregrinación, iban egipcios con ellos. O sea, Dios al revelarse, varios egipcios creyeron en él y de esta manera formaron parte también del pueblo que salió de Egipto. Entonces, las plagas no son solo un castigo, sí son, pero no son solo eso. Son también una descreación y yo le pondría también una revelación. Éxodo viene a ser una nueva creación.
después de la destrucción, Israel será constituido como un nuevo pueblo, con una nueva vida bajo el pacto de Dios. Y aquí ¿cuál es el argumento que Dios le dice a Moisés que le lleve a Faraón con las primeras 3 plagas? Le dice, para que conozcan que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. El segundo argumento que Dios utiliza de las plagas 4 a 6 es para que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y es cuando distingue a Israel del pueblo de Egipto en cuanto a las plagas. Y el último argumento que Dios le dice a Moisés cuando lo envía a las últimas plagas, le dice, para que sepas, diciéndole a Faraón, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Y es cuando ya se va a elevar a las plagas ya de la oscuridad y del granizo con fuego, o sea, ya plagas que son por encima de la tierra, ¿no? Y la última plaga, pues es obviamente la más conocida, la muerte de los primogénitos, y Dios le dice, para que sepan que ejecutaré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Es decir, el faraón se consideraba Dios y obviamente su primogénito también era Dios. Y en este caso, el hecho de que haya dejado para el final Dios esta plaga es porque Faraón tenía que reconocer primero que todo lo demás que él consideraba Dios no era Dios, pero quedaba esta soberbia de que por encima de todo eso él se seguía considerando Dios de toda la tierra de Egipto. Entonces, esta plaga da a entender que así como los primogénitos egipcios, incluyendo el hijo de Faraón, murieron, los primogénitos israelitas fueron protegidos de la muerte. Y ya sabemos todas las señales y todo lo que tuvieron que hacer y los dinteles pintados con un cordero y otra vez vemos todos estos elementos unidos, este famoso momento de la noche de la Pascua, en donde Dios va a mostrar que el hombre no es imagen de Faraón, es imagen de Dios, así fue creado. Entonces, por un lado, protege a su imagen aquí con los primogénitos del pueblo de Israel, y por otro lado, esta imagen de Faraón, su primogénito, es destruida, haciendo también un elemento de descreación. Recordemos que lo último que Dios creó es al hombre a imagen de él. Entonces aquí vemos esta conexión. El primogénito de Faraón era imagen de Faraón, los primogénitos de Egipto, de Israel, eran imagen de Dios. Entonces Dios recordando a Faraón que el ser humano es imagen de él. Entonces, cuando dice haré juicio sobre todos los dioses de Egipto, es justamente haciéndole ver a Faraón, que él no es Dios y que los que él considera sus imágenes no son imágenes de él. Entonces, aquí ya vemos que los egipcios que para este momento no se habían unido a los hebreos, es que eran tan necios como el mismo Faraón, porque ya en este momento muchos egipcios ya estaban corriendo a unirse con los hebreos y tan es así que esa noche salieron de Egipto tanto hebreos como muchos de ellos. Muchos egipcios creyeron en el Dios que se estaba manifestando y revelando en medio de toda esta situación caótica. Y después del caos, que dice Génesis 1, que estaba toda la tierra en caos y desolada, vacía, desordenada, y es a partir de ahí que Dios empieza a crear. Voy a dejarlo de la Pascua para comentarlo con más detalle después, y solo quiero terminar con esto. ¿De qué manera creó Dios al mundo? Separando las aguas y descubriendo tierra en seco. ¿De qué manera Dios hizo una nueva creación con Israel? Separando las aguas del Mar Rojo y dejando la tierra en seco. ¿Cómo sucedió esto? Dice el texto, con un viento fuerte, el Espíritu una vez presente ahí. Y aquí vamos viendo otra vez este patrón.
este momento en donde Dios separa las aguas, deja la tierra en seco y a partir de ahí va a caminar el pueblo también toda la noche, dando a entender que viene de la oscuridad a la luz y pasando en seco toda la noche para llegar e iniciar una nueva creación después de pasado el mar y destruyendo a Faraón con su ejército, que ni aún con todas esas señales quiso creer en el Dios de Israel. Y es ahí donde vemos ya en este pasaje de Génesis, como Génesis ya 13, 14, 15, la nueva creación, pero ya no de toda la tierra, de un pueblo. Y hasta aquí